Pero quiero que juntos vayamos a Mateo capítulo 5. Estamos en la serie de Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. Hemos estado estudiando el reino de Dios. Estamos estudiando el reino de Dios y ya tenemos más de un mes y medio de venir predicando sobre el reino de Dios, capítulo por capítulo, verso por verso, en el contexto de la comunidad de Mateo. Mateo, como estuvimos aprendiendo, pertenece a un grupo de judíos, a una comunidad judía, donde está este hombre enfrentándose a esta comunidad que se ha convertido al judeocristianismo. Es decir, que está en una transición del judaísmo al judeocristianismo. Pero esos son otros temas que no nos competen, ya lo hablamos anteriormente. Pero vamos al capítulo 5. Hemos estado hablando acerca de quiénes son los bienaventurados y hablamos que bienaventurado significa dichoso. Dichosos son todos aquellos que vienen y se refugian en Dios. Esta mañana usted y yo somos bienaventurados. Quiero que le diga al que está a la par suya: tú eres bienaventurado, dígale. Tú eres dichoso. Sabe que la felicidad no la dan las cosas materiales. La felicidad no la da el dinero. Por eso es muy importante saber que las bienaventuranzas o los que van a ser felices, ya no son los que van tras los bienes materiales. No son los que se empeñan, se esfuerzan, se matan por obtener bienes materiales. Yo aprendí una gran lección hace un par de años atrás, muchos años atrás. Yo me estaba esforzando, matándome por una casa, por un bien material. Luché y peleé. Y me di cuenta que porque entre más trataba de esforzarme y pelearme, más preocupado vivía. Entonces me di cuenta que debí de aprender que cada día trae su propio afán, y cuando sea el momento de Dios, Dios iba a bendecir mi vida. Y de eso se trata. Que no nos esforcemos ni nos matemos por aquellas cosas que creemos que nos van a hacer felices. Les voy a dar un ejemplo antes de entrar al texto en su contexto de Mateo capítulo 5. Hoy veremos: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y quiero que entendamos qué es ese texto en su contexto. Pero quiero recordarle, hubieron dos hombres muy famosos en el Antiguo Testamento. Y esos dos hombres nos hablan de cómo se esforzaron por obtener bienes materiales o por querer satisfacer su vida física. El primero de ellos fue David. David fue un rey que anduvo conforme al corazón de Dios. Pero David llegó un momento en su vida donde Dios no le fue suficiente. Y cuando Dios no le fue suficiente, dice que un día se levantó y vio a una mujer que estaba bañándose. Y al verla, literalmente, aquel hombre codició en su corazón. Aquel rey, teniendo mujeres, teniendo concubinas, dice que aquel hombre codició a aquella mujer que estaba casada. Pero no solamente le bastó codiciarla, no solamente le bastó la avaricia de querer tenerla, sino que se encargó de acostarse con ella y mandar a matar a su marido, al marido de esta mujer. Y cuando lo mandó a matar, David trató de ocultar, trató de opacar, trató de maquillar, trató de que ese pecado pasara por desapercibido. Todo comenzó por tratar de satisfacer una necesidad física. Puede ser que muchos, al igual que David,
hemos ido en búsqueda de terrenos, en búsqueda de cosas materiales, de una mejor casa, de un mejor empleo, de una mejor vivienda, de un mejor salario, de un mejor trabajo. Y en búsqueda de los bienes materiales hemos perdido lo que en realidad satisface la vida del hombre, el cual es Dios. Y dice allá en el Salmo 51, que usted lo conoce bien, David dice, después de que David se dio cuenta del pecado que había cometido, según allá en segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, dice que Samuel entró en luto. Y allá en el Salmo 51, dice que David se encontraba tan acongojado que ni las cosas materiales, que ni los bienes terrenales, que nada de lo que el mundo ofrece podía llenarle de felicidad y de alegría su vida. Y David exclama, diciendo en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque si hay algo que tú y yo necesitamos hoy, es que estas bienaventuranzas nos devuelvan la felicidad que el mundo no nos puede dar, que los bienes materiales no nos pueden dar, que la satisfacción de una mujer que no es mi esposa me puede dar, porque siempre vamos a tratar de llenar vacíos en nuestra vida con bienes materiales. Pero yo le recuerdo a usted que el único que puede satisfacer, darle tranquilidad, darle un balance y hacerlos felices en medio de las adversidades, no es un hombre, sino que se llama Cristo Jesús, a través de estos consejos prácticos que vamos a aprender a través de las bienaventuranzas que nos harán devolver la felicidad y el gozo que hemos perdido. Lo mismo sucedió con Salomón. Salomón fue un rey que adquirió todos los bienes. Y siendo su figura simbólica allá en Eclesiastés, aquel hombre dice que todo lo que aquí en la tierra existe es vanidad de vanidades. Dígale al que está a la par suya, todo lo que en esta tierra existe es vanidad de vanidades. Tarde o temprano todos vamos a morir. Y todo por lo cual tú y yo nos hemos esforzado y hemos trabajado y nos hemos matado y nos hemos sudado y nos hemos preocupado y a muchos han muerto de infarto en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando se vieron entre la espada y la pared, no supieron valorar lo que este hombre Salomón dijo. ¿Y qué es lo que dijo Salomón? La vida consiste en que cada día debemos de esforzarnos en tener simplemente nuestro pan diario, lo cual surge de un proverbio. Señor, no me des muchas riquezas, porque si me das muchas riquezas, puede hacer que me olvide y blasfeme tu nombre. Tampoco te pido que me des en escasez o que me limites a todo, porque puede hacer que vaya y robe a mi prójimo y sea peor. Mejor dame el pan de cada día. Lo mismo va a decir Jesús, y lo vamos a aprender más adelante en la oración cuando le enseña a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos, claramente, le dice que cada día que oremos, pidámosle a Dios que nos dé el pan de cada día. Ahora, estas bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, debemos de entenderlas en el contexto del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús hace es simplemente traer el Antiguo Testamento, y los autores de los evangelios y de las cartas van a poner el Antiguo Testamento en contexto del Nuevo Testamento. Es decir, que tenemos, o el Nuevo Testamento existe gracias a los escritos del Antiguo Testamento. Y es ahí donde estas bienaventuranzas deben de ser comprendidas a la luz del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Señor, te ruego que en esta mañana seas tú, Señor, dándonos una mente amplia para poder recibir tu palabra en una tierra que pueda producir frutos dignos de ser hacedores de tu palabra. Que no solamente seamos oidores en esta mañana, sino que ahí donde estamos en casa, sea en Santa Elena, sea en Usulután, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea aquí en la Colonia Dolores, sea allá en Mexicano, sea allá en Lourdes Colón, sea allá en San Juan Opico, a donde quiera que tu iglesia se haya conectado en esta hora, que podamos ser hacedores de tu palabra, ser luz para aquellos que están en momentos de tiniebla. En Cristo Jesús, háblanos. Amén y amén. Muy bien. Quiero que recuerde que hablamos la semana pasada que una de las cosas más importantes de este contexto es entender que los últimos, es decir, los que aparecen en el capítulo 4, del verso 18 al verso 25 del capítulo 4 de Mateo, que son los paralíticos, los ciegos, los mudos, que son los que están de luto, los que están de cinicio, los que están angustiados, los que ya no soportan la injusticia. Esos serán los primeros en el reino de los cielos. Por eso en el capítulo 4, del verso 18 al 25, se nos hablan de los primeros discípulos y se nos hablan de aquellos a los cuales Jesús sanó y curó, y son aquellos los que comenzaron a seguir a Jesús, en el cual en el capítulo 5, en el verso 1 dice que viendo Jesús la multitud ¿de qué? De paralíticos, de enfermos, de adoloridos, de lunáticos, de endemoniados, y esa era la comunidad que comenzó a seguir a Jesús. Hablamos y contextualizamos eso y dijimos que hoy en la actualidad la mayoría de los cristianos en el mundo son aquellos cuyos gobiernos políticos han marginado. Son aquellos que las empresas privadas, que las empresas se aprovechan y cometen atrocidades contra el pobre al cual en el verso 3 Jesús va a decir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y para entender ese contexto fuimos a Isaías capítulo 61, donde hablamos que Jesús predica el año agradable del Señor. Y hablamos como en Isaías capítulo 61, el cual yo le invito a que ahorita vayamos a Lucas capítulo 4. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y cuando lo tenga, me escribe un amén. Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4. Cuando lo tenga, me escribe con un fuerte amén allí. Lo tiene Lucas capítulo 4. Quiero que entienda esto, porque esta va a ser la misión de Jesús. Una misión tomada de Isaías capítulo 61. Hay que entender la misión de Jesús, el reino de Jesús, desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Y vamos a Lucas capítulo 4, verso 18. Verso 17. Y se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro del profeta Isaías, capítulo 61, halló Jesús el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, Jesús se remonta a Lucas capítulo 61, recordando que en el contexto del profeta Isaías, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por la misma injusticia de los imperios que gobernaban, pero también era el resultado
de los reyes y de los sacerdotes que habían exprimido, que habían oprimido a la oveja, que habían trasquilado a las ovejas, es decir, que se habían aprovechado, que lejos de invertir en la viuda, en el huérfano, la misma iglesia, vamos a ponerlo en ese contexto, los mismos líderes religiosos habían oprimido a las ovejas. Entonces, viendo esto, Jesús en capítulo 5 sabe y entiende muy bien que Roma estaba oprimiendo a través de los altos tributos, estaban oprimiendo al débil. Y es por ello que estaba una comunidad enferma de espíritu y enferma físicamente. Es como hoy en la actualidad. Si usted mira en las noticias, se habla que van a prestar más de 2.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esos préstamos? ¿Quién? Usted y yo. Usted y yo vamos a tener que pagar. El Salvador tiene una deuda de más de 20.000 millones de dólares. Una deuda. ¿Por qué? Porque en nuestro país lo que más ha prevalecido ha sido la injusticia, la corrupción, la estafa, el engaño, la mentira. Una política que no es de Dios, es una política dañina a la cual el autor en Apocalipsis le va a llamar, es una política bestial, es decir, una política donde los políticos no razonan, son una bestia, donde quienes pagan los altos platos de la corrupción son los pobres, y somos nosotros los que venimos a ser títeres de esa injusticia. Pero ahora viene Jesús y dice: momento, tranquilos, no se preocupen, que aunque los gobiernos terrenales opriman, que aunque muchas veces las iglesias opriman, católicas, pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, aunque muchas veces se nos ha olvidado la misión de nosotros como pastores, por un momento Jesús nos está recordando hoy, a través de haber cerrado las iglesias, a través de haber cerrado los ministerios en el cual son las estructuras, nos está recordando hoy que la misión más importante de la iglesia no son los edificios, que la misión más importante de la iglesia es usted y soy yo, que la misión más importante es que usted y yo nos sintamos dichosos y no explotados, que nos sintamos felices y no oprimidos, ya sea por los gobiernos o por la misma injusticia de las mismas iglesias que existen hoy en la actualidad. Por eso Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque cuando usted está enfermo, ¿cómo se siente? Cuando usted va a un sistema de salud y le dicen: mire, el tratamiento le cuesta $1,000, mire, el tratamiento cuesta $3,000, mire, las pastillas valen $80, mire, estas valen $50, ¿cómo se siente usted? ¿Y cómo voy a hacer? Su espíritu se angustia. Por eso los oprimidos, por eso los que están afligidos, los que están entre la espada y la pared, son aquellos a los que hoy en esta mañana Jesús le dice: tranquilo hermana, tranquilo hermano, tú eres bienaventurado, porque si hay alguien que puede transformar y cambiar, no es un pastor, no es una denominación. Si hay alguien que puede transformar nuestra realidad, es Cristo Jesús, al cual debemos de humillarnos, rendirnos plenamente ante Él, porque Él velará por sus hijos. Por eso nosotros como staff, como parte de este equipo de trabajo, la visión de nosotros es que nos vamos a enfocar en las personas, porque somos los que la iglesia, ojo, son los que hoy en la actualidad Jesucristo nos recuerda allá en Hechos que la iglesia debe de ir acompañada de señales, milagros y prodigios. Y por eso, como parte de este ministerio que vamos a estar trabajando a todo lo ancho del Salvador, nosotros queremos, a través de Cristo Jesús, darle el valor que la gente necesita. Porque Jesús no rechaza, Jesús no mira de menos, Jesús no te mira y te dice: mira cuánto tenés,
Fíjate que solo tengo $5. Entonces no vales nada, porque el rico, los diputados o en cualquier política de este país, sea en Estados Unidos, El Salvador, Europa, Suramérica, el rico opresor no le importa el prójimo, no le importa el forastero, no le importa el oprimido. Al contrario, ellos siempre querrán pasar por encima para obtener ganancia. Pero hay un Dios que hará la justicia. Por eso dice la segunda bienaventuranza que vimos: bienaventurados los que lloran. Porque cuando usted se siente oprimido y no haya qué hacer, ¿qué hace? Lloramos. El día de ayer decíamos, vamos a sacar bandera no blanca, sino que vamos a sacar bandera verde. Dígale al que está a la par suya, vamos a sacar bandera verde. Ahí en la cocina, ahí en la sala, ahí en su cuarto, a donde quiera que usted esté, dígale, vamos a sacar bandera verde. Porque nosotros no vamos a pedirle pan al hambre. Nosotros vamos a sacar bandera verde en símbolo de que Cristo está en nuestros hogares y Él es nuestra esperanza. Bienaventurados los que lloran. Claro, cuando su espíritu está afligido, ¿qué hace usted? Llorar. Ellos recibirán la consolación. ¿Quién es el que consuela? ¿Los hombres? No. ¿Los gobiernos? No. ¿El esposo? No. ¿La esposa? No. ¿Los hijos? No. ¿Quién es el que consuela? Cristo Jesús. Amén. ¿Puede darme un fuerte amén? Cristo está de su lado. Dice allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice claramente que Pablo, estando atribulado, estando angustiado, Pablo nos recuerda y dice que Cristo estuvo allí para consolarle en todas sus tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones usted tiene allí? Porque entre más llore, entre más desesperado está, entre más toque fondo, más tú y yo necesitaremos de Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios a las pruebas que vienen a nuestra vida. Porque las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas nos hacen depender de Dios y no de los hombres. Las pruebas nos hacen ir a buscar y a pedir ayuda no a los hombres, sino a Dios. Las pruebas nos permiten depender y conocer al Dios que está en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Le doy gracias a Dios porque las enfermedades nos hacen buscarle de mañana, de temprano y por la noche. Porque cuando lo tenemos todo se nos olvida Dios. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en tercer lugar, bienaventurados los mansos. Y los mansos, ¿quiénes son? No los mensos. Dígale al que está a la par suya, no estamos hablando de mensos, dígale. O ahorita vamos a hablar de mansos. ¿Quiénes son los mansos? La palabra manso significa sencillo, significa humilde. La palabra manso significa literalmente una persona simple. Y él dice, bienaventurados los mansos. Pero ¿quiénes son los mansos? Quiero que vayamos rápidamente al Salmo capítulo, vamos a ir al Salmo capítulo 27, Salmo capítulo 37, vamos a ir a Salmo capítulo 37. ¿Quiénes son los mansos? Bienaventurados los mansos. Esta bienaventuranza surge del Salmo 37. Vamos al Salmo 37, cuando lo tenga me escribe un fuerte amén. Salmo 37. No dije los mensos. Un menso es una persona dunda, ¿verdad? Tonta. Pero usted y yo no somos tontos. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Manso no significa ser menso. Manso es una persona simple, sencilla y humilde. Y ojo, vamos a aprender. Esta bienaventuranza surge del Salmo 37. ¿Lo tiene? Vamos a leer en el verso 11, del Salmo 37, verso 11. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Salmo 37, verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra. Oiga lo que dice.
Por eso allá Mateo capítulo 5, verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ya vamos a explicar bien eso. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Verso 22. Porque los benditos de él, mire cómo le llama Dios a usted y a mí. Porque los benditos, usted y yo somos bendecidos. Voy a explicar esa palabra manso. Simple, sencillo y humilde. Eso significa manso. Simple, sencillo y humilde. Bienaventurados los mansos. Ya van a entender el contexto de Mateo capítulo 5, verso 5. Pero dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Ya, listo. Ahora vamos al verso 29, siempre del Salmo 37. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahora vamos al verso 40. Repita conmigo el verso 40 en voz alta. Salmo 37, verso 40. Fuerte, dígalo conmigo. Jehová nos ayudará. Diga conmigo. Jehová nos ayudará y los librará. Diga, Jehová nos ayudará y nos librará. Nos libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Ahí quiero que usted entienda. ¿Quiénes son los mansos? Bueno, en primer lugar, los mansos son todos aquellos que no buscan vengarse del impío. Oiga lo que estoy diciendo. Los mansos son todos aquellos que renuncian a vengarse del que hace injusticia contra ellos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿No es cierto que usted y yo somos bien vengativos? ¿No es cierto que usted y yo a veces deseamos mal al prójimo? ¿No es cierto que usted y yo deseamos que le vaya mal cuando aquel ha cometido una injusticia y ha hablado en mal contra nosotros y nos juzga y nos critica y nos vitupera y nos hace ver de menos y quiere lavarse las manos como Poncio Pilato y luego decir, él es el culpable? ¿No es cierto que usted se enardece y usted quiere decirle un montón de cosas y usted quiere tomar venganza? ¿No es cierto que cuando ha habido infidelidad en el matrimonio, y disculpe que toque esto que es bien sensible, pero no es cierto que muchas veces queremos llevar la justicia en nuestras propias manos? ¿No es cierto que cuando vemos la política de nuestro país y miremos cómo se hartan, y disculpe que ocupe este lenguaje, los ricos y los opresores, y cómo se sirven del pueblo y cómo nos vituperan? ¿No es cierto que nos da una gran cólera y nos enfurecemos y quisiéramos tomar la justicia por nuestras manos? Pues la palabra manso es que Jesús, en el contexto de Mateo, donde surge este salmo que le va a dar vida a las palabras de Jesús, en el verso 5 de Mateo capítulo 5, Jesús le recuerda a los mansos, es decir, a que ahora hay una alternativa, que usted y yo no tomemos venganzas por nuestras manos, sino que dejemos que Cristo Jesús juzgue la causa, que sea Cristo Jesús el que juzgue a través de Dios, que juzgue la causa de los justos por los injustos, de sus santos por los impíos, que juzgue la causa de los que son vituperados y que Dios se va a encargar. Por eso en el Salmo 37, versículo 1, verso 1, miren lo que dice. ¿Lo tiene? No te impacientes a causa de ¿quiénes? De los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hermano, no se impaciente. A cada persona Dios la va a juzgar.
Y como Dios no juzga como usted y yo lo hacemos, como Dios no critica como usted y yo lo hacemos, ni habla mal del prójimo como muchas veces usted y yo lo hacemos, Dios dice, juzgará a cada uno de nosotros y a cada uno le dará la recompensa de acuerdo a cómo haya obrado. En otras palabras, cuando en Mateo capítulo 5, verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En primer lugar, los mansos son todos aquellos que renuncian a la venganza, que renuncian a tomar la justicia por sus propias manos, que renuncian a actuar como los injustos actúan. Es decir, nosotros, como lo va a decir más adelante, no podemos pagar mal por mal. No podemos venir y maldecir al que nos maldice. No podemos ultrajar al que nos ultraja. Sino que miren la actitud del manso. Le dije, repita conmigo, 3 cosas. O escríbalas ahí. Escríbalas para que no se le olvide. ¿Qué es la palabra manso? Manso es sencillo, simple y humilde. ¿Me entienden? Sencillo, simple y humilde. Cuando las personas estén hablando mal contra usted, cuando alguien esté hablando mal contra usted, usted simplemente calle. Sea simple, sea sencillo y sea humilde. Porque habrá un Dios que juzgará la causa y hará justicia y hará que usted, vamos a entender eso, herede la tierra, y vamos a entender el significado de la tierra en el contexto de Jesús. Pero lo que yo quiero que usted vea es que los mansos, los dichosos, los felices, los que se van a gozar, son todos aquellos, oiga, que no se impacientan para ver la destrucción del impío, sino que aprenden a esperar en Dios y a esperar a que Dios hará justicia contra todo opresor, contra todo sistema corrupto. Dios hará justicia y a cada uno le pagará conforme a sus actos, sean gobiernos, sean sistemas religiosos, sean sistemas políticos, sean estratos sociales. Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, si usted se siente oprimido, si usted se siente que lo están en esta mañana, quizás lo están ultrajando y lo están maldiciendo, usted sea manso, es decir, sea sencillo, humilde y simple. Por eso el Salmo 37, de donde surge la palabra manso, apela a aquellos que se humillan y que esperan en Dios. Por eso dice en el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fíjense que normalmente este texto del Salmo 37, yo he escuchado muchos predicar y solo hablan del verso 3. Confía, leamos el verso 3 del Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y luego dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, hermano, es que cuando alguien haga algo malo contra de usted, calle. No hablen mal, no lo juzgue, no critique, no murmure. En otras palabras, dígale, no chambree. Porque a la larga, si usted lo hace, usted recibirá de acuerdo a lo que está sembrando. Y eso es lo que Jesús está invitando. A que ahora ante la injusticia no paguemos a los gobiernos como ellos hacen, sino que ante la injusticia Dios le dice, bienaventurados los que no buscan vengarse por sí mismos. Bienaventurados los que no buscan hacer la justicia en sus propias manos, sino que son bienaventurados aquellos los que confían en que Dios traerá justicia y Dios juzgará a las naciones, juzgará a los gobiernos, juzgará al sistema político, juzgará al sistema opresor que con sus manos destruye al impío.
hay que con sus manos busca destruir y llenarse de avaricia y de codicia, Dios dice, Dios juzgará. Por lo tanto, bienaventurados los que esperan en que Dios juzgue. Hermanos, no tomemos venganza en nuestras propias manos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. No paguemos mal por mal. Quiero que vaya a Isaías capítulo 60. Y con esto voy a terminar. Bienaventurados los mansos. Y el otro domingo vamos a ver, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos dan un amén a ello? Saber que vamos a heredar. Vamos a tener una herencia incorruptible, porque de eso está apelando el autor. Pero vamos a Isaías capítulo 60. Le dije que entender bienaventurados los mansos que heredarán la tierra, hay que verlo desde el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 60. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Y quiero que lo lea en voz alta en esta mañana. Quiero que lo lea en voz alta. Y con esto vamos a terminar hoy en esta mañana. Porque usted y yo somos dichosos de ser llamados mansos. ¿Lo tiene? Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Repita conmigo, levántate y resplandece, oh Dios, porque sobre usted, sobre mí, ha venido la luz y la gloria de Jehová está sobre usted y sobre mí. Que no estén los gobiernos, qué bueno. Que no estén los pastores, qué bueno. Pero la gloria de Dios está en su casa, está en su matrimonio, está en su familia, está en su negocio. Y luego dice el verso 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti y sobre mí amanecerá Jehová. Oiga, mientras la tierra se llena de tinieblas, mientras la tierra se llena de valle de sombras de muerte, mientras la tierra se llena de incertidumbre, de confusión, mientras la tierra se llena de caos, usted y yo nos amanece Jehová. Hoy más que nunca levantemos banderas verdes de esperanza y no banderas blancas de desesperación. Mientras el mundo cae en crisis, mientras el mundo se ahoga y se asfixia, la iglesia de Dios será el estandarte y será la bandera que dirá, pues el Dios que yo tengo amanece en medio de las tinieblas, está en mi familia, está en mi matrimonio, está con mis hijos, está en mi hogar, está en mi vida. Yo seré la luz porque Jehová amanece sobre mí y sobre ti será vista su gloria. Vamos a Isaías capítulo 60 siempre, verso 18, léalo conmigo. Nunca más se oirá en tu tierra. Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero la tierra que Dios está hablando no es una tierra necesariamente física, porque la tierra le pertenece a Dios, el mundo le pertenece a Dios. Todo lo que hacemos acá en esta tierra le pertenece a Dios. Pero si tú y yo nos humillamos y no buscamos nuestra justicia y no buscamos vengarnos por nuestra propia cuenta, ni desear mal por mal, ni pagar mal por mal, ni maldecir a los que nos maldicen, ni ultrajar al que nos ultraja, sino que si tú y yo somos justos y esperamos en que Dios haga su justicia y pague a uno, Dios te heredará una tierra que en el capítulo 60 de Isaías, en el verso 18 dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza, porque Dios hará en tu tierra, en tu casa, en tu familia. Él sanará,
Él cambiará esos pleitos, esa discordia, eso que te ha llevado a llenarte de raíces de amargura, de odio, de discordia en tu hogar. Él puede cambiar y hacer de tu hogar un paraíso y hacer de tu hogar un lugar de tranquilidad, de armonía, de paz, de amor, porque la tierra que Dios te quiere heredar no es una tierra material, sino es una tierra donde puede fluir lo que dice aquí claramente, el amor de Dios. Por eso entre el mundo está en tinieblas, entre los hogares se siguen divorciando y separando, mientras los matrimonios siguen sufriendo, mientras los jóvenes entran en desesperación. Si tú le permites a Dios, Él amanecerá contigo todos los días. Yo cuando me levanto en la mañana le digo: Señor, gracias. Gracias porque estás conmigo. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijas. Le doy gracias a Dios porque amo mi familia. Porque sé que en la tierra que Dios me ha dado, que es donde yo vivo, donde yo permanezco, mientras Dios esté allí, mientras Dios amanezca todos los días, dice que en la tierra de Dios no habrá violencia, no habrá destrucción ni quebrantamiento, sino que los muros le llamarás salvación y a las puertas alabanza. En nuestros hogares debe de haber alabanza. Y miren lo que dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová será por ti la luz perpetua todos los días. De tu luto serán acabados. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo, si Jehová, si Dios está allí en tu tierra, en tu casa, en tu familia, felices somos, porque Él echará la tiniebla, Él echará el luto, Él hará justicia y tú simplemente harás alabanza y salvación al Dios. Y cuando venga alguien y te juzgue, cuando venga alguien y te critique, o cuando venga alguien y te oprima y quiera llevársela de astuto e ignorarte y rechazarte, y quiera llevársela de astuto y quererte separar, quédate callado, quédate tranquilo. Dios pagará a cada uno conforme a sus actos. Tranquilo. Los cristianos no pagamos de la misma manera. Nosotros los cristianos pagamos, oiga, más adelante lo vamos a ver, al que nos ultraja, dice: ve y órale. Al que te maldice, ve y bendícele. No pagues tú mal por mal. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son los sencillos, los simples, los humildes, los que depositan la injusticia en Dios para que sea Dios el que juzgue a través de Cristo Jesús la injusticia de la tierra. Y mientras estemos en casa, bienaventurados los mansos que heredarán la tierra. En la tierra de Dios no hay luto, no hay desprecio, no hay odio. En la tierra de Dios la luz ya no es necesaria. Jehová resplandece y Él echa fuera el temor. Y quiero que leamos el verso, y con esto vamos a cerrar, el verso 21. Leamos el verso 21. Estamos en Isaías capítulo 60, verso 21. Y tu pueblo, todos ellos serán, ¿cómo serán? Justos. ¿Quiénes son los mansos? Los sencillos, los humildes, los simples, los justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, porque entre más nos humillamos, miren lo que dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hermanos, quiero que rapidito vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, verso 29. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 11, verso 29.
¿Lo tiene? Miren lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, repita conmigo esa, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Volvamos a leer Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante. Leámoslo todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Es decir, los que están siendo explotados por los altos tributos que Roma tenía, los que estaban siendo explotados por los tributos de parte de Israel, y los que estaban siendo explotados de parte del sistema religioso de Israel. Entonces Jesús entiende, y Jesús sabe que el pueblo está lleno de ira, de enojo contra todos estos líderes políticos y religiosos. Pero miren lo que hace Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo es el mayor ejemplo. Jesucristo fue manso y humilde. Quiero que rapidito también vaya al capítulo 21, verso 5. Mateo capítulo 21, verso 5. Mateo capítulo 21, verso 5. Mateo capítulo 21, verso 5. Cuando Jesús viene, miren lo que hace. Mateo capítulo 21, verso 5. ¿Lo tiene? Dice así. Decid a la hija de Sión, he aquí. Miren la cualidad de Jesús. He aquí, tu rey viene a ti. ¿Y cómo viene ese rey? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús venía manso, siendo rey, pudiendo destruir al imperio romano, pudiendo destruir al imperio religioso sacerdotal que existía en Israel, pudiendo haberlo destruido y reiniciar la tierra. Jesús no lo hizo, porque Jesús es manso, sencillo y humilde. Porque Jesús nos va a invitar a que dejemos en las manos de Dios la venganza, y Él va a pagar conforme a cada uno de sus obras. Cuando usted haga eso, usted va a sanar su corazón, sacar raíces de amargura, sacar dolor y tristeza, y usted verá cómo Dios va a bendecirle y va a heredar la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que vamos a explicar el otro fin de semana. Una tierra donde no hay luto, una tierra donde hay alabanza, donde hay salvación, una tierra donde la luz que resplandece no es la de los hombres, sino la de Dios.